Les queremos hablar sobre un tema que nos involucra a todos los salvadoreños y que, aunque suene complicado, es fundamental para entender hacia dónde vamos como país. Seguro has escuchado de la libertad, la democracia y las tensiones entre el poder y la sociedad. Pero, ¿qué significa todo esto realmente? ¿Cómo sabemos si El Salvador está avanzando o retrocediendo? Para entenderlo, vamos a explorar juntos una idea fascinante de los economistas Daron Acemoglu y Robinson en su libro El Pasillo Estrecho. Nos hablan de un camino complicado, lleno de desafíos, pero que nos puede llevar a un futuro de libertad y justicia si logramos mantener un delicado equilibrio entre un Estado fuerte y una sociedad activa. Así que, ¿cómo estamos en El Salvador dentro del Pasillo Estrecho? ¿Qué significan los cambios que vivimos en seguridad, economía y política? Hoy lo desglosamos analizando desde nuestra historia hasta los retos que enfrentamos bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Vamos a ver cómo nuestras decisiones actuales están moldeando el futuro de nuestra libertad. Acompáñanos. ¿Cómo estamos en El Salvador dentro del pasillo estrecho hacia la libertad? El Salvador enfrenta la complejidad de mantenerse dentro del pasillo estrecho hacia la libertad, un espacio donde el equilibrio entre un Estado fuerte y una sociedad activa es esencial para garantizar los derechos y la democracia. Según Daron Acemoglu y Robinson en El Pasillo Estrecho, la libertad surge cuando el Estado es lo suficientemente fuerte para garantizar el orden, pero está limitado por una sociedad activa que exige rendición de cuentas. Este equilibrio, dinámico y difícil de mantener, ha sido especialmente complejo en la historia salvadoreña, marcada por desigualdades, exclusión y conflictos. A lo largo de los años, El Salvador ha enfrentado un camino accidentado hacia la consolidación de un Estado fuerte y democrático. Durante la Guerra Civil, tanto el gobierno como la sociedad quedaron profundamente fracturados y los intentos de reconstrucción tras los acuerdos de paz enfrentaron numerosos obstáculos. Entre estos destacan la corrupción, la falta de inclusión y los altos niveles de criminalidad, que han dificultado el desarrollo de instituciones sólidas y de una ciudadanía plenamente activa en el ámbito político. Este contexto ha dejado al país con una institucionalidad débil y una limitada capacidad de participación ciudadana en la construcción de políticas públicas. En la actualidad, el liderazgo de Nayib Bukele ha traído cambios significativos, especialmente en la capacidad del Estado para generar resultados tangibles en áreas como la seguridad. Sin embargo, este aparente fortalecimiento del Estado ha venido acompañado de una preocupante centralización de poder y un debilitamiento de los contrapesos institucionales. Según Acemoglu y Robinson, un Estado fuerte sin una sociedad activa y sin instituciones inclusivas corre el riesgo de caer en el autoritarismo, alejándose del delicado equilibrio necesario para avanzar hacia la libertad. Históricamente, el país ha oscilado entre periodos de gobierno autoritarios y momentos de debilidad institucional que han impedido un equilibrio duradero. La creciente concentración de poder en el Ejecutivo y la erosión de contrapesos esenciales, como la independencia judicial, amenazan con cerrar el pasillo hacia la libertad. Si bien los avances en seguridad pública bajo el actual gobierno son notables y han generado un amplio apoyo popular, la consolidación de un poder centralizado puede limitar la capacidad de la sociedad para exigir rendición de cuentas. Este momento crítico requiere un análisis profundo del delicado equilibrio entre el Estado y la sociedad. Un concepto clave para entender esta dinámica es el de la reina roja, que se menciona en el libro, una metáfora extraída de Alicia en el País de las Maravillas. Esta idea ilustra el esfuerzo constante necesario entre el Estado y la sociedad para mantenerse en el pasillo estrecho hacia la libertad. Según Acemoglu y Robinson, ambos actores deben evolucionar simultáneamente para evitar que uno domine al otro. Puede caer en el despotismo, mientras que una sociedad incapaz de organizarse puede desembocar en el caos o un Estado débil e ineficaz. En el caso de El Salvador, esta interacción ha sido particularmente desequilibrada en los últimos años. Bajo el gobierno de Bukele, El Salvador ha fortalecido su capacidad de acción en áreas como la reducción de la violencia
y la mejora de la seguridad pública. Sin embargo, este progreso ha estado acompañado por la destitución del magistrado de la Corte Suprema y del fiscal general, así como una creciente influencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, debilitando los contrapesos institucionales necesarios para mantener el equilibrio del poder estatal. Estas acciones reflejan una voluntad de poder estatal que no encuentra un contrapeso significativo en la sociedad civil, lo que pone en riesgo la permanencia de El Salvador dentro del pasillo estrecho. La teoría de la voluntad de poder también ofrece una perspectiva realmente relevante sobre la situación actual. Este concepto, analizado en el pasillo estrecho, señala que tanto el Estado como la sociedad deben compartir una ambición de poder equilibrada para sostener el progreso hacia la libertad. Sin embargo, esta voluntad debe ser canalizada de forma adecuada. Un Estado demasiado fuerte y una sociedad débil conducen al despotismo, mientras que un Estado débil y una sociedad desorganizada llevan al caos. En El Salvador, el liderazgo de Bukele ejemplifica una voluntad de poder estatal que ha logrado avances en seguridad y orden, pero que también plantea riesgos importantes. La popularidad del gobierno y sus aparentes logros en la reducción de la violencia han generado un amplio respaldo ciudadano, lo que muestra cómo la voluntad de poder del Estado puede satisfacer demandas sociales urgentes. Sin embargo, el peligro radica en que esta concentración de poder se vuelva autoperpetuadora, eliminando gradualmente los controles democráticos necesarios para evitar abusos. Otro elemento es crucial para entender el camino hacia la libertad es el desarrollo económico. Es la economía fuera del pasillo, en donde los autores destacan que una economía inclusiva, con oportunidades ampliamente distribuidas y con instituciones económicas justas, puede contribuir a mantener el equilibrio entre el Estado y la sociedad. Por el contrario, economías basadas en estructuras extractivas perpetúan desigualdades y desequilibrios de poder que alejan a los países del pasillo estrecho hacia la libertad. En el caso de El Salvador, el desafío de construir una economía inclusiva es significativo. La gestión económica del gobierno de Bukele refleja una mezcla de iniciativas ambiciosas y riesgos estructurales. Por un lado, se han impulsado proyectos de infraestructura, reformas tributarias y la adopción de tecnologías como el Bitcoin para atraer inversión extranjera y fomentar el crecimiento económico. Por otro lado, estas iniciativas han sido criticadas por su falta de transparencia, los riesgos fiscales asociados y su enfoque en proyectos centralizados que no necesariamente abordan las desigualdades económicas subyacentes. En este contexto, el concepto de buen gobierno se convierte en un punto de referencia esencial. La alegoría del buen gobierno presentada por los autores utiliza la metáfora de un gobierno equilibrado y justo como garantía de progreso. Dentro del pasillo estrecho, este equilibrio requiere instituciones sólidas y transparentes, capaces de garantizar tanto el orden como la inclusión social, además de una sociedad civil activa que exija rendición de cuentas. Históricamente, El Salvador ha luchado por alcanzar este modelo de buen gobierno. Durante décadas el país enfrentó una gobernanza marcada por la corrupción y el autoritarismo, con instituciones débiles que no lograban garantizar los derechos básicos de la población. Las secuelas de la guerra civil entre 1980 y 1992 dejaron un legado de desconfianza institucional y fragmentación social, lo que complicó aún más la construcción de un gobierno equilibrado y justo. En la actualidad, el gobierno de Bukele ha generado tanto esperanza como preocupación. Por un lado, sus avances en seguridad pública, especialmente en la reducción de los homicidios, y sus iniciativas de modernización han generado un alto nivel de apoyo popular. Por otro lado, la centralización del poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas plantean serios interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo en el tiempo. En la tijera europea se analiza cómo las dinámicas históricas y culturales de Europa produjeron el equilibrio entre el poder y el Estado, y la sociedad que permitió la consolidación de la libertad. Este proceso se describe como una tijera
porque requería el avance simultáneo de un Estado fuerte y una sociedad robusta. En ausencia de este doble progreso, los países pueden quedar atrapados en modelos autoritarios o debilidad estatal que los alejan del pasillo estrecho hacia la libertad. La tijera europea ayuda a contextualizar los retos actuales de El Salvador. Actualmente, bajo el liderazgo de Bukele, el Estado ha fortalecido su capacidad de acción en seguridad pública y ha generado una percepción de orden que no se veía en décadas. Sin embargo, este progreso no ha sido acompañado por un fortalecimiento proporcional de la sociedad civil, lo que pone en riesgo el equilibrio necesario dentro del pasillo estrecho hacia la libertad. En el mandato del cielo se explora cómo el concepto de legitimidad ha sido clave en diferentes sociedades para equilibrar el poder del Estado y la sociedad, inspirándose en la tradición china del mandato del cielo, que justificaba la autoridad estatal como dependiente de su capacidad para cumplir con expectativas del pueblo. Los autores señalan que la legitimidad puede ser una herramienta poderosa para sostener un Estado fuerte sin caer en el autoritarismo, siempre y cuando sea continuamente renegociada con la sociedad. En El Salvador, la legitimidad del gobierno ha sido históricamente frágil, erosionada por la exclusión social, los altos niveles de violencia y la desconfianza hacia las instituciones. Sin embargo, bajo el liderazgo de Bukele, el gobierno ha consolidado una base de legitimidad popular significativa, especialmente a través de sus logros en seguridad pública. La drástica reducción de los índices de homicidio y la percepción de orden ha fortalecido su aceptación social, al punto que amplios sectores de la población lo ven como un líder eficaz que cumple con el mandato otorgado por el pueblo. ¿Cómo estamos en El Salvador dentro del pasillo estrecho hacia la libertad? Empezando con el sistema de Barnas. Se relaciona cuando aparecieron las monarquías y desarrollaron una lógica muy diferente para justificar la nueva estructura de autoridad que estuvo crucialmente muy influida por el sistema, lo que implicó las clases sociales, donde el que tenía el poder era el que tenía el dinero y el que no tenía dinero acataba las órdenes del que tenía el poder. La relación entre las relaciones laborales y tener una burocracia que controlen a las empresas nos lleva al desempleo y según la revista de América Central, El Salvador cada año necesita al menos 55,000 puestos de trabajo formales, pero actualmente se necesitan 39,000 más debido a todos los empleos perdidos tras el cierre de más de 3,500 empresas por consecuencias del COVID-19, que nos lleva al Leviatán de papel. Esto se relaciona con el grupo político que teme que la sociedad se movilice, ya sea en la política o en la economía, y se relaciona con nuestra sociedad que hoy en día la estructura obesiana se ha acentuado y agravado en el poder salvadoreño hasta estimular la fuerza en acto, al punto que en las llamadas guerra contra las pandillas y la violencia estatal han azotado arbitrariamente a todos los ciudadanos sin importar la inocencia de el que es inocente. El efecto de la reina roja en la estructura del Estado. Lo notamos en el conflicto armado que prolonga a El Salvador al punto de obligarlo a
adaptarse a nuevas técnicas, estrategias y desafíos militares. También nos lleva a los acuerdos de paz que marcaron un nuevo comienzo, pero a la vez implicó una adaptación del Estado para construir instituciones democráticas y abordar las desigualdades sociales, lo que se relaciona con la sociedad envuelta en la militarización. La competencia entre el Estado y la sociedad en El Salvador se refleja en la participación de nuestra sociedad civil en organizaciones como ONG, asociaciones y movimientos sociales, los cuales juegan un papel fundamental al exigir transparencia, rendición de cuentas y mejores servicios públicos. El país se está convirtiendo en una autocracia y se da a conocer en el deterioro de la separación de poderes. El gobierno de Bukele ha interferido en el trabajo del Poder Judicial y ha limitado la autocracia en otros órganos del Estado. La autocracia se define como la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley y una señal de que estamos en una autocracia. En El Salvador es la concentración de poder de manera significativa, delimitando a las instituciones democráticas y concentrando el poder ejecutivo. El Salvador, ante el golpe de la Gran Depresión, este impacto afectó a El Salvador en varias maneras, entre ellas la caída del precio del café, el desempleo y reducción de salario y el aumento de la miseria y el hambre. En el 2 de diciembre de 1931, un grupo militar y oligárquico cafetalero derrocaron al presidente Arturo Araujo y dio lugar a una dictadura militar que duró casi 48 años. Ahora veremos la relación entre el Leviatán y el mercado en El Salvador. La gestión de Nayib Bukele ha generado un debate intenso sobre el papel del Estado en la economía y la sociedad salvadoreña mediante la centralización del poder. Bukele ha concentrado un poder considerado en el Ejecutivo, lo que algunos ven como un fortalecimiento del Leviatán, la economía del mercado. El Salvador ha mantenido una economía de mercado, pero con intervención estatal en sectores como la energía y las telecomunicaciones, y a la vez el Bitcoin como moneda de curso legal.